tal interés cuando emprendemos el camino de la investigación jurídica para elaborar nuestra tesis? La gran pregunta inicial: ¿cómo elegir el tema de tesis? Parece que fuese una pregunta de imposible respuesta, porque todo el ímpetu que puede tener el estudiante a veces se frena intempestivamente y abruptamente con esta pregunta donde no haya una respuesta. No sabe por dónde empezar. Oiga, quiero hacer una tesis, pero no sé por dónde empezar. No sé cuál es el tema. Ya me dijeron, ya me explicaron que esto necesita objetivos, un problema científico, formular mis hipótesis. Perfecto, todo eso lo tengo claro, pero necesito un tema y no tengo el tema. No encuentro el tema. Entonces no sé cómo, pues, elegir ese tema. Y ahí está la gran pregunta. Bueno, me adelanto diciendo, puede que esta es una pregunta vital, ciertamente, porque va a marcar toda tu tesis. Una respuesta incorrecta nos lleva por el camino, obviamente, inadecuado, pero no es que sea una pregunta de imposible respuesta, no, simplemente hay que ordenarse, hay que pensar en algunos tópicos claros que nos permitan dilucidar esta respuesta. Es un ejercicio al cual hay que prestarle atención. Yo aconsejo de que hay que tener paciencia cuando uno emprende una investigación científica, y la paciencia se tiene que demostrar desde el inicio con el tema de la investigación, porque hallarlo podría demandarnos horas o de repente días o de repente semanas. Pero no nos desesperemos, porque esto es el punto de partida. Elegimos mal el tema de la tesis y más tarde nos vamos a arrepentir. Después, cuando ya hemos transitado un camino y se nos haga más difícil volver sobre lo recorrido y volverlo a recorrer, entonces tomémonos nuestro tiempo para poder elegir el tema de investigación. El tema de tesis, claro, tiene algunas características iniciales, ¿no? Tiene que ser novedoso, tiene que ser complejo, entre otras cosas. Entonces, no se trata de copiar un tema, no se trata de buscarlo, pues, a vista de nuestros ojos. Oye, tiene que ser algo producto de una reflexión, una elucubración. Reitero, dos características fundamentales. El tema tiene que ser novedoso. No puede ser un tema recurrente que todos han trabajado. Y tiene que ser un tema complejo. No puede ser algo fácil o elemental. Tiene que ser un tema delimitado. No puede ser genérico o todista. Vamos por partes entonces. Lo primero es de que el tema tiene que ser novedoso. Yo no puedo plantear como tema de tesis algo de lo que ya se ha escrito demasiados libros. Por lo tanto, no es una cuestión negativa cuando buscando tema de tesis parece que he encontrado uno, recurro a la biblioteca y no encuentro libros. Y entonces, decepcionado, regreso y digo, ese tema de tesis lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque no hay libros, no hay bibliografía. Oiga, no está entendiendo entonces el asunto. Si no hay libros, ya ese es un potencial buen tema de tesis, porque estaría cumpliendo, cuando menos, de inicio, hay que analizarlo con otros temas, pero podría estar cumpliendo el primer requisito, la novedad. Oiga, si yo voy a la biblioteca con mi potencial tema de tesis en la cabeza y encuentro 50 libros publicados el último año sobre ese tema, tiene que cambiarlo, porque novedoso no es, todo el mundo ya lo ha tratado. Entonces, la novedad es una primera característica. La segunda es la complejidad, no puede ser algo elemental. Oiga, ¿cuál va a ser mi tema de tesis? Bueno, voy a desarrollar las facultades del propietario.
Facultad del propietario, ¿qué? Usar, disfrutar, disponer, reivindicar. Oiga, hace años ese tema ya está regulado y está clarísimo. Y hay legislación, hay jurisprudencia. ¿Qué cosa tiene que decir? Bueno, voy a hacer una tesis donde yo afirme que la compra-venta es un contrato traslativo de propiedad. ¿Qué de novedoso tiene eso? ¿Qué de complejo? No, yo lo que voy a hacer es una tesis para explicar las características de la sociedad anónima cerrada. ¿Y eso qué de complejo tiene? Tiene que haber complejidad. Tengo que entrar a un tema de raíz. Oiga, yo voy a hacer una tesis en la que sostenga que los acuerdos de directorio en una sociedad anónima son inimpugnables. No se pueden impugnar, a pesar que el criterio judicial dice lo contrario. Ah, ese es un tema complejo. Oiga, ¿va a ir contra la corriente jurisprudencial? Sí, voy a ir contra eso. Voy a hacer una tesis sobre la operación acordeón en la reducción y aumento de capital social. A pesar que el tema no está regulado, pero yo voy a plantear que debe regularse. Oye, quiero que cambiar el esquema de la contratación mercantil. Y yo voy a plantear de que los contratos mercantiles deben estar regulados según una ley marco. Actualmente no lo está. Oiga, voy a hacer una tesis donde voy a plantear que la figura, estoy dando ejemplos de distintas áreas, donde voy a plantear que la figura de materia de obligaciones, que es el pago indebido, yo voy a plantear que es un error, pues, porque el pago indebido, que está en el Código Civil, yo digo, pago indebido, no es pago, no es pago. ¿Por qué? Porque el pago siempre es debido. Si es indebido, entonces no es pago. Si yo no tenía que pagar, entonces, ¿cómo voy a decir que ese era un pago indebido? No, no era pago, pues. Voy a cuestionar el Código Civil y voy a plantear que se modifique el Código Civil. Ahí está la complejidad. Vean ustedes, novedad, complejidad, características que debe apreciarse de un tema de investigación, ¿no? Y donde esto pueda conllevar a un aporte, ¿no? Entre otras. Entonces, volvamos a la gran pregunta. Ok, pero ¿cómo elijo el tema de tesis? Acá no hay un manual ni un recetario para que elija su tema de tesis. Se necesita de asesoría profesional muchas veces. Pero yo les sugiero algunas cuestiones que podrían evaluar. Un primer ejercicio es hacer un análisis de pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Y vamos viendo cuestiones que nos permitan llegar hacia un tema potencial de tesis. Paréntesis. El tema de tesis tiene que empezar por ser así, súper amplio, y luego delimitarse. Cuando quieran elegir el tema de tesis, empiecen así, sumamente amplio, pero luego se delimita, se delimita, se delimita. No puede ser así. Oiga, ¿cuál es su tema de tesis? El impuesto predial. ¿Cómo va a ser eso un tema de tesis? ¿Impuesto predial? Oiga, me estás hablando de un tema que es gigante. No, no, no. Tienes que delimitar específicamente. Oiga, yo tengo que basarme en cuestiones específicas. Mira, yo voy a hacer una tesis, yo puedo empezar así, ¿no? Yo digo, oiga, a ver, voy a hacer una tesis en materia contractual. Oiga, yo soy gigante. Sí, contratos, ok. No, pero contratos empresariales. Ah, ok. Sí, pero dentro de los empresariales, contratos de construcción. Ajá. Sí, pero contratos de construcción donde participe el Estado. Reduzco más. Contratos de construcción donde participe el Estado, el contrato BOT, construcción, operación, transferencia. En ese contrato, la solución de controversias, cuando el inversionista es un extranjero, lo reduje mucho más. ¿Dónde empecé? Acá. ¿Dónde terminé? Acá. Esa es la idea, delimitar al máximo. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ese tema? Haciendo un análisis, pues, pasado, presente y futuro, ¿no? En el tema del pasado, por ejemplo, yo miro hacia atrás y una pregunta que me podría hacer es, durante mi etapa universitaria, mientras estudiaba pregrado, ¿en qué asignatura yo he destacado? ¿Cuál asignatura para mí era más llevadera, destacaba, tenía buenas notas? Ese es un punto de partida. Oiga, yo siempre he destacado en derecho laboral. Bueno,
por ahí podría ir enfocando mi tema, ¿no? Entonces me pregunto en qué asignatura he destacado, porque también es una cuestión de estrategia, ¿no? No te metas en camisa de 11 varas. Si de repente, oye, yo he sido pues malísimo en una asignatura y nunca me gustó y no me fue bien y tuve un mal profesor, etcétera. Oye, y en esa asignatura justamente va a ser tu tesis. Bueno, no es imposible, pero vas a tener que estudiar por tu cuenta. Si tienes el tiempo, hazlo. Pero si no, hay que ser realista. ¿Dónde está tu fuerte? Lleva las aguas para tu molino. Entonces habrá que preguntarse en qué asignatura he destacado. Esa es una primera pregunta que podría hacer. Una segunda pregunta también mirando el pasado es, ¿en qué área he practicado? Oye, yo he sido practicante en un estudio de abogados, en una notaría, en un juzgado, en una empresa, perfecto. ¿Y qué temas veía mientras practicaba? Bueno, yo he tenido oportunidad de practicar en un banco y he visto fideicomisos. 3 años en un banco. Ah, perfecto, conoces. Sí, conozco el tema operativo, incluso toda la parte de la estructura financiera, no solamente el ámbito legal. Perfecto, oiga, tienes una fortaleza. Conoce de fideicomisos. Si yo he trabajado en la única empresa fiduciaria que hay en el Perú, genial, no todo el mundo tiene acceso a ello, ¿no? Entonces, ¿dónde has estado realizando tus prácticas preprofesionales? Ahí estamos mirando el pasado. Podemos mirar el presente y preguntarnos, ¿qué área está en vigencia? En este momento, atendiendo a la coyuntura, ¿dónde está el movimiento? ¿Dónde están los temas que se vienen dando? Mira, en este momento tiene un gran desarrollo y lo va a seguir teniendo, ¿no? Y esto es verdad. Por ejemplo, los temas concursales. Porque las empresas están endeudadas y van a querer refinanciar deudas. Temas concursales, claro, ese es un tema en boga en este momento. Sí, claro, por la coyuntura que estamos viviendo. En este momento tiene auge los temas de salud. Ajá, derecho médico, la responsabilidad de los médicos, del establecimiento. Sí, claro, eso tiene bastante auge. Esa es otra pregunta, ya van 3 preguntas que me estoy haciendo, ¿no? Una tercera pregunta es qué área jurídica está en vigencia y eso lo puedo ver a partir de los sectores económicos que están desarrollándose, ¿no? Oye, ¿qué se está desarrollando más en este momento? Ahora, ya miré el pasado, miré el presente, miro el futuro y me hago una cuarta pregunta y digo, oiga, ¿en dónde deseo laborar? ¿Cómo me veo yo de acá a 3 años, a 5 años, a 10 años? ¿Hacia qué aspiro? Bueno, yo aspiro a trabajar en una agregaduría comercial en el extranjero. Bueno, entonces de repente me interesa derecho del comercio internacional, me interesa diplomacia. Oiga, no, yo me veo trabajando en un juzgado. Ah, entonces derecho judicial, derecho procesal. No, yo me veo como árbitro. Ah, entonces el arbitraje. Entonces tengo que preguntarme, oiga, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi visión de mi desarrollo profesional personal? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta en el ejercicio de la profesión? Y saben ustedes que el derecho nos permite acceder a distintas manifestaciones de ejercicio profesional. Yo puedo actuar como un abogado, un asesor, un consultor, un juez, un notario, un registrador, un fiscal, un profesor, en fin, tantas manifestaciones que hay, ¿no? Un funcionario público, un funcionario privado, un funcionario internacional, en la política. ¿Dónde me interesa estar? Entonces, de acuerdo a esto, a esta cuarta pregunta, me voy ubicando en determinado sector, ¿no? Dependiendo hacia dónde miro. Pero estoy enfocándome en ¿qué? En el futuro. Una quinta pregunta es ya más abierta. ¿Hacia dónde se proyecta el derecho? ¿El derecho hacia dónde va? ¿Cuáles son los nuevos escenarios del derecho? Que ya se viene dando en otros países. Por ejemplo, oiga, tecnología, legal tech, comercio electrónico, desarrollo de tecnología, bitcoins, smart legal contracts, oiga, manejo de plataformas virtuales, manejo y protección de datos personales en redes sociales.
La tecnología nos puede abrir un sinnúmero de posibilidades. Oiga, marketplace, financiamiento a través de plataformas virtuales, bursátiles en el extranjero, nuevas formas de financiamiento, fintech, sociedades anónimas digitalizadas. Oiga, eso es lo que se viene, la irrupción de la tecnología. Las juntas de accionistas no presenciales, los directorios no presenciales, los contratos electrónicos, la votación electrónica, en fin. Entonces, hacia allá se está proyectando el derecho. Oiga, el derecho va a digitalizarse. Oiga, me interesa entonces esos nuevos confines del derecho. O de repente va a empezar un desarrollo, yo veo creciente, de el derecho de tratados y del comercio internacional, porque se van a firmar nuevos tratados de libre comercio. O derecho tributario internacional, porque se vienen nuevos convenios para evitar doble imposición, el desarrollo de empresas offshore, empresas holding en el extranjero. Oiga, me interesa eso. O de repente va a venir un tema ahora, pues, de renegociación contractual en contratos de arrendamiento, porque la gente ha quedado golpeada por la pandemia y va a comenzar a renegociar los contratos. De repente me interesa también el tema de negociaciones para asesorar a mi cliente que se sienta a conversar con el banco y pueda renegociar su contrato. Y yo voy a ser un experto manejando MARCs, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entonces veo hacia dónde se proyecta el derecho, cuáles son los nuevos escenarios que se avecinan. Muy bien, ya tengo pasado, presente y futuro y hasta el momento 5 preguntas. ¿Qué más podría utilizar como estrategia o herramienta para encontrar un tema de tesis? ¿Qué área no ha sido estudiada? Oiga, ¿qué área en el Perú no se ha desarrollado? Hay áreas que todavía se han desarrollado muy poco o nada. Oiga, una regulación existe seria, profunda del derecho pesquero. No, hay una serie de normas foráneas, pero dejadas de lado. O derecho turístico. Oiga, me interesa regular eso. O de repente darle una nueva visión a lo tradicional. Derecho de familia. Bueno, derecho de familia ya está desarrollado. No. Derecho de familia patrimonial. Quiero ver todos los temas mercantiles del derecho de familia. No quiero hablar de separación, divorcio, patria potestad. De eso no quiero hablar. No, no, no. Yo quiero hablar de cónyuges empresarios, de empresas familiares, de contratos prenupciales. De eso quiero hablar. De temas mercantiles en el ámbito familiar. Quiero hablar de derecho de personas. Bueno, pero eso ya existe. No, derechos de personas mercantilizados. ¿Cómo es eso? El derecho al nombre. Bueno, eso es un derecho pues extrapatrimonial, no es un derecho personalísimo. Sí, pero cuando es el nombre de un artista que se convierte en una marca, entonces ya cambió. Derecho a la imagen, bueno, un derecho personal, ¿no? Es mi imagen. Y cuando la imagen del cantante se utiliza en juguetes, aparece el contrato de merchandising. Le quiero dar otro enfoque. Entonces me pregunto, oiga, ¿qué área no ha sido estudiada? Quiero estudiar, oiga, derecho aeroespacial. Ahora ya se va a colonizar el espacio. Me interesa el derecho de la publicidad, pero publicidad virtual. Me interesa el derecho financiero, pero no tradicional, el disruptivo a través de fintech. Me interesa el derecho de financiamiento, pero no a través de un banco, no, a través de una startup, de un fondo de inversión, private equity. Entonces son, oiga, las nuevas áreas del derecho que no se estudian tradicionalmente. Y ahí puedo hacerme una sexta pregunta para entender el tema. Me podría también interesar a partir de la disponibilidad. Oiga, todas mis ideas tienen que aterrizar y me pregunto, como una séptima interrogante, ¿a qué información yo tengo acceso? Oiga, yo quiero hacer una investigación en derecho minero, pero ¿tengo acceso a bibliografía de derecho minero? De repente, yo he estado trabajando en el Instituto Peruano de Derecho Minero, Petrolero y de Hidrocarburos. Oiga, tengo conocidos. Hay una gran biblioteca en ese instituto. Oiga, hay una base de datos. Genial. He encontrado que hay una plataforma web con información de derecho inmobiliario de España. He encontrado que hay una página web
con jurisprudencia en materia, pues, de contrataciones con el Estado en Argentina. Oye, tengo la información, yo puedo analizar la jurisprudencia y comparar los laudos arbitrales peruanos con los laudos arbitrales argentinos de los últimos 3 años en materia de contrataciones con el Estado de gobierno a gobierno, por ejemplo. Entonces, ¿tengo los recursos? Sí, oiga, accedo a ello. No voy a escoger algo, pues, de lo que no tengo mayor acceso. Yo quiero hacer una tesis comparativa, de derecho comparado. Voy a comparar la legislación en tal tema de Perú y Australia. ¿Y tienes acceso a toda la legislación australiana? No. Entonces, ¿para qué te metes en ese tema? Pues no tienen acceso. Oiga, ahí no es que no tengo acceso, no puedo acceder a esa información. Incluso está en un idioma extranjero, pero el idioma lo habla, lo entiende, lo lee. Si no, oiga, va a ser un problema. Sí, ya encontré la información, hay una biblioteca virtual, hay un repositorio. ¿Y en qué idioma se encuentra? Bueno, se encuentra pues en catalán. ¿Ya habla catalán? Oiga, no, está en francés. ¿Habla francés? Entonces, tiene acceso a las fuentes, a los recursos bibliográficos que ayudarán a su investigación. Puedo también hacer una óptica, una perspectiva de la legislación y preguntarme, ¿dónde falla la legislación en el Perú? ¿Cuál es el problema? Oiga, yo voy a criticar la legislación en materia de protección al consumidor. Para mí no debería ser el enfoque que le dé el Estado en materia de protección al consumidor como tal. No, yo voy a proponer que el INDECOPI debe fijar por regla general indemnizaciones. No se necesita ir al Poder Judicial, no, que el INDECOPI fije indemnizaciones. Y ese va a ser mi planteamiento. Ah, perfecto, entonces he visto dónde a mi criterio falla la legislación para proponer eso. O yo voy a cuestionar la nueva ley de control de concentraciones empresariales que prontamente va a entrar ya en rigor. Oiga, voy a cuestionar eso y digo, no debe haber un control ex ante, debe haber un control ex post en materia de libre competencia. Y por lo tanto cuestiono eso. Y voy a cambiar la regulación que se da sobre ese punto. Oiga, a mí no me parece la regulación que hay sobre APP, Asociación Público-Privada. O no me parece la regulación, bastante deficiente por cierto, que hay sobre la multipropiedad desde el inicio de los años 90. ¿Multipropiedad? ¿Qué es eso? Es un derecho real, que no está regulado en el Código Civil, sino que está regulado en otra norma y que es el modelo en el cual se sustentan ahora los famosos coworking, oficinas compartidas, y que eso se está empezando a utilizar ahorita porque las oficinas típicas se están desocupando por la crisis que vivimos y se están inclinando las empresas por modelos de coworking. Oiga, pero eso tiene una regulación que es la multipropiedad. Sí, pero es una norma pésima. Voy a proponer entonces el cambio. Ahí encuentro un tema de investigación porque la legislación en ese punto falla. También tengo que mirarlo con proyección, ¿no? Yo podría decir, oiga, voy a hacer una investigación, pero de repente una investigación por partes. Yo voy a investigar una arista del tema ahora, en mi tesis de pregrado. Pero el tema todavía es tan amplio que me da para que haga una segunda tesis de maestría sobre ese tema, pero sobre otro aspecto complementario. Y de repente incluso una tesis de doctorado. ¿Te imaginan ustedes eso? Que yo haya desarrollado el tema desde la perspectiva A en mi tesis de pregrado, B en la tesis de maestría y C en la tesis de doctorado. Al final todo lo compilo y ya tengo un tratado y me volví un especialista en la materia, porque yo he analizado distintas perspectivas de un mismo fenómeno. Entonces podría ser que la tesis les ayuda también a encontrar una línea de especialización. Oiga, ¿qué cosa es lo que yo quiero desarrollar como abogado en ejercicio, como consultor, como profesor universitario o lo que fuese? Y finalmente, una última sugerencia que les doy, estimados amigos, una décima pregunta que tienen que hacerse y que no es menor, es ¿qué les gusta del derecho? Oiga, ¿dónde está su mayor agrado del derecho? Y esto puede parecer algo extracientífico. Oiga, pero esa pregunta, ¿qué cosa le gusta el derecho? Yo soy un convencido de que una tesis va a ser un trabajo que para la mayoría es complicadísimo, una tarea dificilísima. Pero yo estoy convencido que es una tarea súper recontra fácil, entre otras cosas, cuando investigas lo que te gusta. Así de simple.
Oiga, si a mí no me interesa el derecho ambiental y me pones aquí un tema al frente, derecho ambiental, yo voy a estar aburrido, no me interesa, no me gusta, entonces no le encuentro la gracia. Pero si a mí sí me interesa esa materia y ese tema, ténganlo por seguro que no voy a sentir el paso de las horas. Voy a leer libros y libros, hojas y hojas. Pasarán las horas, me amanezco. Oiga, de madrugada trabajo. Para mí no es un pesar, para mí es un disfrute, porque me gusta. El tema se lo digo por experiencia. Si alguna experiencia tengo con las tesis elaboradas y más que las tesis, con 15 libros a cuestas. He trabajado 15 libros y como siempre digo, en cada uno de mis 15 libros y de más de 500 artículos, en cada uno de ellos hay N cantidad de horas, de muchísimas jornadas de trabajo, de día, de tarde, de noche y especialmente de madrugada. Y nadie podría entender todo el sacrificio que supone trabajar un libro. Y felizmente hemos ido acopiando hasta 15 libros. Pero ese esfuerzo existe, ¿no? Es real, existe. Y ante los ojos de los demás, oye, les parece a veces bastante arduo. Pero uno no lo ve así, lo ve con agrado. Nadie me obliga a escribir un libro y he escrito 15, pero lo hago porque realmente estoy encontrando el gusto en el tema. Y hay temas que a veces han llegado a mis manos y lo he trabajado un rato, le he dado vuelta, pero no me interesó y lo dejé. Porque no me interesó, porque no me llamó la atención. De repente me pareció interesante al inicio, pero cuando me puse a investigar ya no me gustó mucho, lo dejé de lado. Investigue lo que le agrada, lo que le gusta, no lo vea como una carga. Vea la tesis como un trampolín para lograr muchísimas cosas. Puede ser el inicio de su vida profesional, de su especialización. Piense en una tesis y pueden surgir las preguntas adicionales. Una tesis que mañana lo pueda convertir en un servicio. Oiga, de que esta tesis me sirve para dar una consultoría, que yo mañana pueda ir a un directorio de una empresa y decirles, oiga, yo les propongo este servicio, un producto, un entregable. Estoy hablando en lenguaje ya no jurídico, más marquetero, pero también tiene que ser así. Señores accionistas, señores directores, yo les ofrezco este producto, este entregable. No hablo como el abogado tradicional que te dice, oiga, yo te voy a revisar la demanda, yo te voy a redactar el contrato. No, yo te digo, oiga, yo te voy a enseñar cómo vender cuando nadie vende. ¿Cómo vender cuando? Sí, en plena crisis, ¿cómo vender cuando nadie vende? Pero atrás de esto, ¿qué hay? Estrategia de financiamiento, de contratos, de garantías, de tocar la puerta al banco, etcétera. Te voy a armar toda una estructura y te voy a hacer un análisis de tu empresa para ver cuáles son las falencias y cuáles son también sus aspectos positivos. Ya yo te voy a hacer un análisis y al final te voy a dar consejos legales, pero mi análisis es un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Oiga, ¿dónde lo aprendí eso? En mi tesis. Yo investigué ese tema y ahora vengo, te toco la puerta y te digo, oiga, te voy a plantear una nueva estrategia para que funcione tu fondo mutuo. Oiga, yo trabajé una tesis sobre eso, investigué todos los fondos mutuos que hay en el Perú, que son 42, los investigué toditos y he llegado a estas conclusiones. Y para que pueda dar el salto cualitativo tiene que hacer esto, esto, esto y esto, porque además analicé los fondos mutuos de Colombia, de Chile, de Argentina, de los de la región, y te propongo entonces estas recetas para que funcione. Oye, ¿dónde lo investigó? En mi tesis. Yo hice mi tesis, y esa tesis que me demoró un año y medio, 2 años, oiga, me permitió aprobar con honores, y esa tesis la convertí en un libro, y a partir de la tesis he elaborado hasta el momento 5, 8, 10 artículos. He dictado con esa tesis, me ha permitido dictar hasta el momento 5, 10, 15, 20 conferencias. A partir de esa tesis me he convertido en profesor en esa materia y entonces ahora soy profesor en la universidad tal y tal. Oiga, a partir de esa tesis entré a trabajar en tal compañía, en tal estudio de abogados. A partir de esa tesis me ha interesado emprender una maestría en tal materia que lo estoy haciendo en tal universidad, presencial, virtual, como quieran. Oiga, a partir de esa tesis me he convertido en un árbitro de la Cámara de Comercio tal, tal y tal, y soy especialista en esa materia. A partir de esa tesis me volví especialista y me llamaron de tal empresa para ver tal caso. Yo participé en tal juicio dando un informe de experto. Entonces, oiga, tienes una línea, un expertise. ¿Y dónde empezó todo? En una tesis. Y lo que les digo no es ajeno, estimados amigos, a la realidad. Yo me permito compartir con ustedes mi experiencia personal porque esto es lo que yo he obtenido con la tesis.
Y entonces estoy enormemente agradecido de haber tenido la luz meridiana y clara de darme cuenta la importancia de una tesis. Tanto así que cuando concluí mi tesis de pregrado, escribí un artículo que se llama La importancia de la tesis, justamente. Y tanto es así que luego ha venido un emprendimiento de los libros que les comento, con el ejercicio profesional, luego la maestría, el doctorado, y me he adentrado además, estoy inmerso en lo que es la asesoría de tesis. 20 años vengo asesorando tesis y tengo 20 años de abogado desde que egresé de las aulas universitarias. Y por eso es que comparto con ustedes estas experiencias. Esto no lo encuentro en un libro. Cierro diciendo lo siguiente, ¿no? A veces me han dicho varios alumnos, cuando quieren y dudan, se hacen con una tesis, muchas veces vienen y me dicen, oiga, ya no voy a hacer una tesis. ¿Por qué? Porque me desanimaron, me dijeron que no hago una tesis. Tengan cuidado a quien le preguntan, porque muchas veces el que lo desanima y le dice, no, una tesis es complicada, es difícil, es alguien que nunca en su vida ha hecho una tesis. Entonces sepan a quién preguntarle. Pregúntenle a alguien que ha hecho tesis y que él le diga si vale o no la pena hacer una tesis, que le explique qué significa hacer una tesis. Pero no le pregunte a alguien que no tiene ni idea, alguien que se ha sustentado con un par de expedientes, que nunca hizo tesis y dice, no, no hagas tesis, es complicadísimo, no, eso es difícil, no por tal o cual razón. No le hagan caso, no tiene ninguna autoridad para poder opinar sobre la materia. Yo les comento esto y comparto con ustedes estas ideas precisamente en razón de la experiencia de estos 20 años. Y por tal motivo, entonces, me he permitido reflexionar en voz alta respecto a algunas preguntas que nos podemos formular para encontrar el tema de tesis. No se frustren, amigos, si no encuentran el tema de tesis en 1 minuto o en 2. No se encuentra tan rápido. Uno puede hacer una lluvia de ideas, hay formas ya para llegar al tema de tesis, pero paciencia. No digo que les va a demorar 1 año encontrar el tema de tesis, pero tampoco nos va a demorar 5 minutos. Hay que tener paciencia, oiga, unas horas, unos días, hay que leer un poco más, 1 semana, 2 semanas, hasta que encuentre mi tema de tesis. Oiga, lo tengo correctamente delimitado, definido y me lanzo a la investigación. Lo que empieza bien tiene posibilidades de éxito. Lo que empieza mal, posibilidades de fracaso. Uno elige. Punto de partida, el tema de tesis. Muy bien, queridos amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Muy buenas noches y encantado de participar.